nos va a aportar seguro muchísimas tips, muchísimos consejitos, muchísimos trucos para internacionalizar nuestras empresas. Contamos en la tarde de hoy con la presencia de distintos emprendedores, como el caso de Celestino Álvarez. Celestino, muchísimas gracias, Celestino, por estar en la tarde de hoy con nosotros y querer compartir tus experiencias con nosotros. Celestino Álvarez es el EmotiWise, no me resisto a decirlo, ahora si quieres cuentas qué es eso de EmotiWise, de Adel Robots, que es una empresa de robótica social. Es decir, no son los típicos robots que, bueno, pues fabrican, que están en las fábricas, etcétera, sino son robots con los que podemos interactuar. Ahora Celestino nos contará más en detalle un poquito sobre esto. También contamos con la presencia de Antonio. Antonio, muchas gracias por venir, muchas gracias por querer compartir con nosotros tus experiencias personales. Antonio Valderrábanos es fundador y CEO de Vitext, una empresa de análisis de texto, que además tiene, he visto la página web, tiene una pinta fantástica. Ahora nos contará Antonio un poquito más en detalle en qué consiste su empresa, Vitext. Contamos también con la presencia de Rodrigo, muchas gracias, incorporación de última hora, fichaje de invierno, fantástico. Rodrigo Rodríguez tiene la empresa Odilo, que se dedica a los contenidos digitales en modo servicio. También Rodrigo va a compartir con nosotros experiencias, vivencias y un poco lo que ha sido tanto la puesta en marcha de la empresa como específicamente la parte de la internacionalización de su empresa. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos en el día de hoy. Y, por último, tenemos en función, haciendo las funciones de moderador de esta mesa, a José Luis. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos y por hacer la función un poco de moderador y dinamizador de esta mesa sin mesa. José Luis Zimmerman es director general de A-Digital, que como creo que todo el mundo sabe, es la Asociación Española de la Economía Digital y que están haciendo una labor y un trabajo encomiable. Enhorabuena también, José Luis, por ello. Pues sin más dilación, les doy paso a los importantes que son ellos, a escucharles y espero que les sea muy productiva la charla de hoy. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Efrem, muchas gracias por esta presentación. Aunque ha hecho ya una breve introducción de ellos, yo creo que lo interesante es que tienen cosas muy chulas que contar, tienen cosas muy chulas sobre lo que están haciendo, no son negocios, son negocios algunas cosas que tienen algunas peculiaridades y me gustaría que ellos mismos se presentaran y contaran un poco qué es lo que hacen y cómo desarrollan sus productos y servicios en cada una de las empresas en las que están trabajando, las que son CEOs y fundadores, los tres. Sí, por favor, Celestino, comienza tú. Hola. Muchas gracias a todos por estar aquí y por compartir con nosotros este tiempo. Bueno, lo de EmotiWise que comentaban antes es que cuando fundamos la empresa, pues como éramos dos personas, lo de ser presidente y vicepresidente nos parecía muy ostentoso. Así que como nuestro enfoque es muy emocional, hacemos robots que interaccionan con personas, que aspiramos a que entiendan la parte emocional y emotiva de las personas, pues nos inventamos cargos, ¿no? Entonces el EmotiWise es la traducción mala de emotisabio o de emotiamigo, que lo tenemos allí, o emotiingenioso, y entonces todos los cargos en la compañía son emoti algo. ¿Qué es la robótica social? Pues lo decían antes, ¿no? Son robots pensados para interaccionar con las personas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues si lo pensáis, cuando trabajamos con un ordenador estamos ya acostumbrados al Windows y al sistema de ventanas que empezamos a contar años y han pasado como unos 17, 18 desde la primera versión, y nosotros pensamos que la tecnología tiene que ser capaz de entender a las personas, no que seamos las personas las que tengamos que aprender la tecnología. Entonces, como nuestra misión es que todos vosotros tengáis en algún momento, en 5 o 10 años, un robot en vuestra casa que haga todas las tareas que os podáis imaginar, la dificultad está en decirle al robot, pues quiero hacer esto, te entienda qué es esto, porque si vuestro compañero de piso no lo entiende, pues un robot es bastante más complicado. Rodrigo. ¿Me escucháis? Sí. Vale. Bueno, soy Rodrigo Rodríguez, el director general y fundador de Odilo. Odilo es una empresa que creamos en Cartagena, somos murcianos y como somos muy echados para adelante, decidimos intentar transformar cómo la industria de los contenidos digitales ofrece sus contenidos para el negocio B2B, para las instituciones. Y decidimos crear un concepto nuevo que es el concepto de contenidos digitales en modo servicio. Los contenidos digitales en modo servicio pensamos que es la transformación que va a sufrir la industria editorial de la misma forma que el software como servicio ha transformado la industria del software o el cloud computing ha transformado la industria de la computación.
Nosotros pensamos que si tú hace 4 años tenías una empresa y necesito computación, tendrías que hacer una fuerte inversión en tu propio hardware, y luego había veces que tenías menos hardware que necesitabas y otras veces que estabas sin hardware. Pues nosotros vimos que lo mismo está pasando en el mundo de los contenidos editoriales. Vemos que bibliotecas públicas, colegios, ciudades, ayuntamientos gastan miles de millones de dólares cada año, y luego tú, cuando vas a tu biblioteca, muchas veces el libro que tú quieres no lo tienen disponible, y otras veces hay libros que nadie lee. Por lo tanto, creamos un modelo que es contenidos como servicios, y permitimos que cualquier biblioteca pública, universidad, colegio, ciudad o institución pueda acceder a contenidos digitales. Trabajamos con 900 editoriales de todo el mundo y pagar solo por lo que consumen. Nosotros creamos la empresa en Cartagena, de ahí tuvimos la suerte de empezar a trabajar en España, en Latinoamérica y recibir los primeros clientes en Estados Unidos. Después de ese primer camino hicimos una ronda de financiación y cogimos la oficina, la movimos a Madrid. Tenemos oficinas en Madrid, en México, en Denver, en Nueva York, y estamos trabajando para nuevos países. El momento en el que estamos ahora es consolidar nuestra entrada en el mercado americano y empezar la aventura de trabajar en Australia, porque hace poco conseguimos un contrato con el gobierno australiano y tenemos que ser la capacidad de llevar nuestras operaciones hasta Australia. Antonio. Gracias. Mi nombre es Antonio Valderrábanos, soy el CEO y el fundador también de Vitext. Vitext es una empresa que se dedica a analizar texto, ¿vale? O sea, hacemos análisis de cualquier fuente de estas que están tan de moda ahora, tipo desde las redes sociales hasta las redes de mensajería, sin olvidar también el correo electrónico, que es una herramienta menos moderna, digamos, pero muy útil, con muchos contenidos. Analizamos noticias, es decir, donde quiera que haya un texto que tiene un valor, nosotros somos capaces de leerlo, interpretarlo y automatizar su explotación, digamos. Lo hacemos en cerca de 30 idiomas. Ahora mismo somos una empresa española, lógicamente. Nuestra formación es lingüística, por eso de ahí la amplitud de idiomas y el valor diferencial que ofrece la empresa. Hace un par de años empezamos a trabajar con clientes fuera de España. Trabajamos, por ejemplo, al hilo de toda esta cuestión de los teclados predictivos y la corrección ortográfica que tenemos todos en el móvil y que de pronto hemos empezado a valorar como un servicio que me ayuda a escribir más rápido. Con los 2 mayores fabricantes del mundo de teléfonos y sistemas operativos trabajamos, les proveemos de servicios lingüísticos no solo en español, sino eso, como he dicho, a unos en 10 idiomas, a otros en 12, a otros en tal. Y para nosotros el mercado americano, y por eso estamos encantados de venir a estas cosas, ha sido como la tabla de salvación en medio de esos años tan aburridos y poco prósperos que hemos pasado, ¿no? Bueno, ya que os habéis contextualizado, vamos a entrar en materia, porque este track va de internacionalización, va de los retos que las empresas, en este caso concretamente españolas, tienen a la hora de internacionalizarse, ¿no? Entonces yo, para ya entrar en materia, decía una pregunta muy directa. ¿Vosotros os internacionalizáis por vocación, por necesidad? Es decir, ¿sois empresas digitales? ¿Es una derivada, es alguna consecuencia de algo? ¿O tenéis muy claro desde el principio que tenéis que salir fuera, que tenéis que vender fuera? Bueno, yo diría, la verdad es que no tengo la certeza, pero diría que el verbo internacionalizar no dudo que esté en la RAE, ¿no? Esto posiblemente eso es un invento de ICEX. Nosotros, como podéis entender, estamos, no lo dije antes, pero estamos residiendo en Asturias, porque en Asturias se ve muy bien, y vendemos robots donde podemos, básicamente. En Asturias, ninguno. En España, pocos. En el resto del mundo también, ¿no? Pero alguno más. Así que yo creo que además hoy en día una startup tiene que nacer con vocación global, así que esto de internacionalizar el término me parece obsoleto, ¿no? Porque, bien, lo aceptamos porque así tenemos apoyo del ICEX, pero es algo que tiene que estar en la genómica de casi cualquier startup. Pensar que vamos a montar un negocio y que vamos a vender en nuestra calle, en nuestro pueblo, en nuestra provincia, pues creo que tiene poca visión de futuro. Lo cual no quita que en tu plan de empresa pues te encuentres con situaciones que te empujan o te aceleran, ¿no? En nuestro caso,
lo comentábamos antes, ¿no? ¿Cómo empezamos a internacionalizar? Pues a la fuerza. Volvíamos un verano de vacaciones, finales de agosto, y teníamos un correo de unos rusos que nos decían que si podíamos tener uno de nuestros robots en tal fecha en Moscú. Esto suena a carta nigeriano, que recibimos muchas, no sé si os pasa, pero como somos tan inocentes y nos hace ilusión pues, que nos pidan robots, pues muchas veces continuamos, ¿no? Y hablamos con nigerianos de verdad, que efectivamente son cartas nigerianos, pero en este caso resulta que los rusos eran auténticos. Los rusos representaban a Sberbank, que es el primer banco ruso con un 30% de los activos del país, fundado en 1870 por el zar Nicolás I, y esto lo querían para celebrar su 170 aniversario, y el robot se lo presentaron al entonces primer ministro, el señor Putin, como la nueva imagen innovadora del banco, ¿no? Esto empezó con un correo. ¿Y cómo llegaron los rusos a conocernos? Pues todavía no lo sabemos, pero nuestra deducción fue que los esfuerzos que hacíamos en comunicar lo que hacíamos en redes sociales, todas ellas, por supuesto, en inglés, pues fue como dos rusos se presentaron un 8 de septiembre, que por cierto es el Día de Asturias y es festivo, pues se presentaron allí para ver si existíamos de verdad y si teníamos un robot que les podía interesar. En nuestro caso, desde el principio teníamos la ilusión de vender fuera, sobre todo en Estados Unidos, que era el que veíamos que estaba siendo más puntero en la hora de ofrecer contenidos digitales de un modo diferente. Pero lo que hicimos fue estar los primeros 18 meses sin movernos de España y preparando cuál sería el siguiente mercado. Entonces, desde el principio sí lo pensamos, pero hasta que no tuvimos clientes, tracción y estábamos muy seguros de que el producto estaba bastante potente y habíamos hecho los primeros 5 o 6 meses de estudio de mercados, fue cuando nos lanzamos. Fue pensar con 2 años antes, pero luego tomarnos un relativo tiempo antes de intentar ir a nuevos mercados. En nuestro caso, nosotros hacemos un tipo de tecnología muy diferencial. Es decir, nosotros somos lingüistas haciendo tecnología y lo normal es lo contrario, ¿no? Ingenieros haciendo de lingüistas. Eso significa que todo lo que hacemos tiene una diferencia tecnológica. Eso te hace siempre pensar desde que empiezas que tu mercado está donde está la tecnología, que no es en España, que es pues, Silicon Valley, cualquier sitio de ese estilo. Eso hacía que la ilusión fuera siempre esa, lo que sucede es que eso es caro. El detonador, lo que nos hizo dar el primer paso, fue un concurso en Salesforce que iniciaron para buscar un proveedor de análisis de sentimiento, que es algo que os sonará, en varios idiomas. Nos presentamos y ganamos. Y no lo esperábamos, éramos entonces 5 personas y ese fue un poco el detonante para empezar la actividad más en serio, en concreto en Silicon Valley, ¿no? Y una vez que, bueno, como punto de partida ya vais al proceso, o sea, decidís internacionalizaros porque, como habéis explicado, pues por razones distintas, en tu caso un concurso de Salesforce, pero bueno, vosotros más o menos por mercado también lo tenéis claro. ¿Cómo iniciáis este proceso? O sea, los primeros pasos que dais. ¿Qué mercado? ¿Cómo tomáis estas decisiones? Es decir, pues nos vamos aquí, nos vamos allá. Bueno, vosotros coincidís en Estados Unidos, en concreto. En tu caso, Rusia es una peculiaridad especial porque no es un mercado sencillo. Pero, ¿qué pasos? O sea, ¿cómo iniciáis este proceso? Yo antes de montar esta empresa ya tenía una cierta experiencia en internacionalización de otra empresa TIC. Y el proceso de internacionalización de esa empresa yo creo que lo empezamos como en 2006, 2007. Y de aquella época, pues, bueno, pues buscas, ¿no? Conoces el término ICEX, pues miras a ver qué puede ofrecer ICEX por ti. Y en aquel caso tenían un programa que se llamaba PIPE, no recuerdo las siglas, pero Plan de Internacionalización, Proyecto de Internacionalización o Iniciación a Proyección Exterior o algo así. Aquello era una metodología que estaba muy pensada para productos, es decir, para vender cajas de lo que sea, zapatos, lo que queráis, ¿no? Y en aquella empresa hacíamos servicios y conseguimos encajarlo a martillazos. Y aquí sí, en ese momento pues sí que te ayudan a hacer esas reflexiones de que estabas preguntando, ¿no? ¿Cuáles son los mercados? ¿Por qué? Y tal. ICEX, bueno, supongo que por nuestra causa y por causas como empresas como nosotros, más tecnológicas, más de la economía del conocimiento, pues ahora tiene un programa que se llama ICEX Next, que es el que nosotros hemos utilizado pues, para cofinanciar las acciones que hacíamos. Hay gente especializada, porque internacionalizarse tiene sus dificultades, pero yo diría, yo que soy una persona muy conceptual y cada vez soy capaz de memorizar menos términos, hay muchos palabras raros.
hay muchos palabras raros. Entonces, que la gente te ayude, pues no sé, Incoterms, DUA, no sé, montones de ellos, ¿no? Entonces, como además la legislación en cada país es diferente, pues estos son pequeños problemas. La perspectiva de empresa es yo quiero vender y en realidad me da igual vender dónde. Lo que pasa es que donde caiga ese dónde pues puede tener ciertas peculiaridades, pues temas impositivos, legales, propiedad intelectual. Y aquí, como tenemos la suerte de que hay no solo ICEX como institución nacional, pero yo creo que está extendido en toda España, que cada comunidad autónoma tiene una institución similar, pues bueno, básicamente yo lo que recomendaría es acudir a ellos a encontrar apoyo. En nuestro caso, también nos apoyamos en la parte de ICEX Next en gran parte por la situación. Nosotros teníamos claro que era el momento en el cual teníamos que buscar fuera. Latinoamérica fue la primera opción porque teníamos acuerdos de distribución con grupos editoriales en español y era lo más sencillo. Y luego estábamos, en nuestro día a día era que en aquel momento éramos 15 empleados y teníamos el dinero justo, entonces no podíamos fallar. O sea, no podemos, si vamos a un país, hacemos una inversión muy grande y no sale bien, tenemos un riesgo de la empresa porque fue un momento muy inicial en el que estábamos. Entonces, lo que hicimos fue, en este caso, coger el proyecto ICEX Next y pedirles que nos ayudaran a conocer de los mercados de Latinoamérica cuál va a ser el mejor. Entonces, empezamos en Chile porque fue aquel que nos recomendaron un socio estratégico para empezar y un cliente que tenía un interés en nosotros. Pues nosotros estuvimos valorando en nuestro caso 6 países hasta que decidimos, y en nuestro caso una empresa pequeña y en ese momento con riesgo, tienes poca posibilidad de fallar, pues vimos que el que menos posibilidades teníamos de fallar y podíamos hacer la inversión fue en ese caso Chile, porque fue lo que nos dijo en ese caso nuestro consultorio y lo que analizamos con ellos. Entonces fue el primer paso. Luego a partir de ahí pues ya han sido o bien decisiones más estratégicas o también, pero siempre con el miedo que tenemos de ir a un país a arriesgar y que nos salga mal, pues siempre tratamos de buscar un consultor externo y tomarnos nuestro tiempo para hacerlo. Es decir, en vuestro caso, además, Rodrigo, tenéis oficina en otros países y tenéis equipo en estos países, ¿no? Sí. Pues si puedes contar en dónde estáis ahora mismo y cómo estáis trabajando. Sí, nosotros gestionamos España y Latinoamérica, España desde Madrid y luego para Latinoamérica decidimos establecernos en México DF, donde cubrimos los diferentes países. Y luego, que fue cuando hicimos la primera apuesta por Latinoamérica y en el momento en el que vimos que empezamos a tener cierta atracción en Estados Unidos, nosotros siempre esperamos a tener un número medio de clientes antes de entrar a un país. Entonces, siempre somos un poco de inversión e internalización miedosa, pero por el hecho de que, bueno, queremos cuidar un poco nuestros recursos. Entonces, en el caso de Latinoamérica esperamos a estar en 3 países para establecernos en México y luego en Estados Unidos, que entramos a través de San Francisco, esperamos a tener los primeros clientes. Y montamos nuestras oficinas en Denver, que no es un sitio muy tradicional para estar en Estados Unidos, pero que a nosotros nos vino muy bien. Al final, el talento que queríamos estaba en Denver y nos fuimos a Denver. Y luego nos hemos tenido que ir a Nueva York porque el negocio editorial, donde se firman los grandes contratos editoriales, es Nueva York. Entonces, está haciendo. Y el próximo paso, como os comentaba, es Australia, que estamos decidiendo todavía dónde ponemos la oficina. Y igual, tendremos que empezar a pensar y buscar ayuda para que alguien nos ayude a saber cuál es el mejor sitio para establecernos en Australia. Antonio, en vuestro caso estáis en San Francisco. ¿Por qué decidís San Francisco? ¿Cómo iniciáis este proceso? Porque, como decía al principio, nosotros vendemos tecnología. Es con un impacto de negocio, etcétera, como todas las tecnologías que se venden, pero nuestro foco está ahí, ¿no? Cuando tienes pocos recursos para arrancar un proceso de internacionalización, lo más sencillo es irte a primera división. Si te va bien allí, te irá bien. Si te va mal, pues no sigas gastando dinero, ¿no? Entonces, San Francisco o Silicon Valley lo comparte todo el mundo, el sitio número 1 para cualquier tipo de tecnología novedosa, y esa fue la razón por la que decidimos irnos allí. Quizá lo más interesante o lo más provechoso que yo puedo contar de nuestra experiencia es que nosotros hicimos una experiencia low cost, ¿vale? Ir a vender a San Francisco es carísimo, 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 o sea, más caro. Te puede costar... Vender es más barato. Exacto. Cualquier sitio, cualquier sitio. O sea, un sueldo de una persona medio preparada pueden ser $200.000, pues a partir de ahí, con eso paga 10 españoles casi, pues era una broma, ¿eh? Lo de 10 españoles, nosotros no pagamos ese tipo de sueldo. Entonces, digamos que el common wisdom, o sea, lo que te decía todo el mundo era, tienes aquí una persona, un comercial vendiendo un año con tu oficina, etcétera, o va a ser muy difícil que logréis vender nada, ¿no?
como no había otra alternativa, lo hicimos. O sea, lo hicimos a base de hacer viajes nosotros, que un viaje, bueno, te cuesta un cierto dinero, pero es algo razonable, ¿no? Y lo conseguimos. O sea, a los 4 o 5 meses de estar allí, o de estar viajando allí, conseguimos un primer cliente. Y lo cuento por eso, porque no nos asustemos con todas esas verdades populares que dicen que las cosas tienen que ser caras o que las cosas tienen que ser difíciles. A veces no son ni caras ni difíciles, ¿no? A la dificultad, al obstáculo natural que ya es vender, o sea, que ya tiene su dificultad, que tú tienes que poner tu producto y servicio en valor, ya sea en España, sea en otro mercado, y esto tiene su dificultad. Quizás uno de los aspectos, al margen de, por supuesto, decir, todos los temas que vienen con esto, o sea, de fiscalidad, captación de talento, contratación, etcétera. Apuntabais, claro, si te desplazas, no te desplazas, si te mueves tú, se mueve el equipo directivo, tienes el equipo de desarrollo, te llevas a gente solo de ventas, mantienes aquí el desarrollo. Estas son cuestiones que también os habéis planteado, supongo, ¿no? ¿Cómo los habéis resuelto en vuestro caso? ¿Qué es lo que opináis? Bueno, a mí me gustaría hacer énfasis en esto que acabas de decir, ¿no? O sea, al final, internacionalizarse es vender en otro país, pero esto va de vender. Vender en España tiene una serie de problemas, vender en Francia tiene otros, vender en Estados Unidos tiene otros, pero esto va de vender, que a todos nos interesa, ¿no? Supongo. ¿A quién no? ¿Alguien que no le interese que levante la mano? Great. Y a partir de ahí el resto de los problemas son casi lo mismo que si estamos en España y queremos abrir una delegación en donde toque. Me desplazo yo, contrato personal, cuáles son las dificultades de personal, me va a funcionar. En algunos países quizá además se agudizan estos problemas con las diferencias culturales. Nosotros estamos empezando a tener relaciones con China y bueno, pues para mí es una sorpresa ver cómo funciona la mente de un chino, ¿no? En las negociaciones, etcétera. Bueno, la mentalidad asiática en general es diferente a la española y estas son peculiaridades que hay que entender. Opciones buenas, pues hay muchas, pero esto es casi como hablar de la estrategia de una empresa. Para hacer lo mismo se pueden hacer de diferentes formas, necesariamente no todas son buenas o no todas son malas y cada uno creo que tiene que hacerse el traje a medida. Pues el que no tenga garras familiares pues tendrá más fácil para desplazarse él, el que tenga familia numerosa pues lo tendrá más complicado, ¿no? Creo que posibilidades hay muchas, solo con ser un poco creativo e intentar resolver los problemas se pueden abordar las cosas. En nuestro caso, aunque sí hemos tenido la tentación y nos han dicho mucho que si no movíamos el resto de la empresa de Cartagena y a otro sitio, decidimos dejar toda la parte de desarrollo y tecnología en Cartagena. Todo el mundo nos dice es que es barato, digo, vale, no es caro, pero también es porque tienes la posibilidad de coger talento que en otros sitios no tienes. Nosotros, por ejemplo, tenemos un acuerdo con las 2 universidades de la región de Murcia y cuando sale un ingeniero bueno, el profesor de programación nos llama para que se venga a trabajar con nosotros. Es una empresa como Dilo en Madrid o en otra no puede hacerlo porque hay empresas mucho más grandes. Entonces, sí que eres capaz de coger talento y encima, si eres un sitio con playa que está bien, pues hemos convencido a gente de Londres, de Madrid, un francés que ha venido a trabajar con nosotros porque también se vive bien. Entonces, y tenemos los ingenieros suficientes para estar en cualquier sitio. Luego la parte del equipo directivo, pues tuvimos que mover la parte de marketing, la tenemos centralizada en Madrid y en Estados Unidos sí que hemos tenido que hacer un equipo centralizado allí porque lo que vimos que el marketing que queremos hacer en Estados Unidos, las operaciones, las relaciones con editoriales o con socios, pues teníamos que hacerla con gente que conociera la industria. Entonces esa gente que conoce la industria pues tenía que ser allí y de ahí que nos hayamos tenido que mover. En nuestro caso además tenemos mucha gente teletrabajando. Intentamos que no sea es un poco el sitio el que decía lo que vamos a hacer, sino que cuando encontramos a alguien, y un poco el caso de estar en Denver es así, encontramos a una persona de la cual yo quería que dirigiera la empresa en Estados Unidos, no quería moverse de Denver, pues montamos la oficina allí. Es un poco intentar adaptarnos a la gente que tenemos más que al revés. En nuestro caso es un poco más radical, ¿no? O sea, allí solo tenemos ventas. O sea, ¿por qué? Porque tienes que vender donde está tu cliente, ¿no? Pero por lo demás, yo no he encontrado gente allí más lista que la gente de aquí. Y casi me atrevería a decir lo contrario si no sonara un poco pretencioso, ¿no? Pero yo no sé si es el exceso de confianza o el hambre que tiene la gente aquí por la situación que tenemos, pero aquí hay gente que le da 20.000 vueltas a mucha gente que allí tiene grandes cargos, ¿no? Es decir, pueden mantener perfectamente una empresa aquí. ¿Qué sucede? Que luego vender nos pasa al revés.
venderle aquí a Endesa o a Iberdrola o a Antena 3 o a cualquiera de los clientes que hemos tenido en el pasado es un auténtico calvario. O sea, no se lo deseo a nadie. Vender allí por el doble o el triple de dinero que le facturas aquí al menos para nosotros, es agradable. O sea, que yo me lo paso bien vendiendo allí, ¿no? Mientras que aquí es un sufrimiento, ¿no? Y os doy un ejemplo. Nosotros estamos cobrando a 10 días de factura emitida. Eso creo que en España es ilegal, probablemente. Seguramente. Antonio, aclara que en este caso estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Supongo que... Una pregunta, Antonio, a ti directamente. Que estábamos hablando de esto antes. En tu caso, dada la situación, la coyuntura que estábamos atravesando en España en los momentos en los que hemos hablado antes, sin haberte internacionalizado, ¿hubieses cerrado la compañía? Probablemente por aburrimiento. Sí, porque llega un momento en que no... O sea, una empresa, como todos sabéis, es algo muy difícil de llevar, ¿no? Y más en España, donde tienes 3 jefes, ¿no? Tu cliente, Hacienda y la Seguridad Social en orden inverso de importancia. Tú dejas de pagar cualquiera de esas cosas y es que eres hombre muerto, o sea, es que no tienes futuro. Todo crece exponencialmente, el interés de la deuda, etcétera. Es demasiado arriesgado como para que si no lo disfrutas estés asumiendo ese riesgo, ¿no? Y con la crisis llegó un momento en que era un coñazo, o sea, que venir a trabajar era un sufrimiento, no te pagaban, estabas todo el día con el... O sea, hacer de cobrador del frac no era... Y probablemente sí hubiéramos cerrado, si no damos con esta otra salida, seguro, sí. Es más cómodo tener un sueldo que se le ocurre a otro, ¿no? Una cosa más, es un tema que ha salido aquí y es el apoyo que todos habéis tenido del ICEX, en este caso que es la institución en España que fomenta el comercio exterior y la ayuda para que las empresas salgan fuera. Pero hay una cosa que antes me ha contado Celestino que me ha llamado mucho la atención. Nosotros trabajamos, yo he sido testigo de los esfuerzos que el ICEX hace en diferentes sectores, pero muy en particular en el ámbito digital, que es el que me toca a mí. Y no es un ámbito sencillo, lo digital es transversal, son muy diferentes sectores aquí y el ICEX está apoyando mucho pues estas iniciativas que, insisto, tienen esta complejidad transversal. Pero antes me contaba Celestino una cosa, cómo le habían ayudado a él al principio y me llamó mucho la atención porque demuestra un poco cómo se ha adaptado el ICEX a esta ayuda, porque en vuestro caso, vosotros hicisteis un proyecto de crowdfunding con Kickstarter y ¿cómo os apoyó el ICEX en este caso? Bueno, yo sigo diciendo que todo esto va de vender, ¿no? Y a nosotros nos gusta probar cosas nuevas y cuando empezó a aparecer pues, las plataformas de crowdfunding, estamos hablando de hace 2 años, ¿no? 2013, una cosa así. En España no era muy conocido el concepto, pero los americanos que sí que tienen esta mentalidad de colaborar y contribuir para alcanzar un sueño de futuro, al menos nosotros también veíamos esa perspectiva así, es decir, vamos a poner todos dinero para que esta nueva idea que hemos tenido sea realidad, pues nos parecía muy atractiva y queríamos probar ese concepto de crowdfunding. Entonces nos fuimos a la mayor plataforma de entonces y de ahora, que es Kickstarter, y en aquel entonces pues, eran bastante exigentes con las condiciones de pago, las formas de estructurar esos proyectos. Así que no nos quedó más remedio que crear una filial en Estados Unidos solo para poder recibir la financiación. Entonces, claro, cuando estábamos haciendo esto dijimos, bueno, pero esto creemos que cumple los estándares de ICEX de internacionalización. Y no sé si sabéis o tenéis experiencia en campañas de crowdfunding, pero ahora está un poco pervertido el sistema. Una campaña de crowdfunding es para hacer preventa de productos que ya tienes, pero llega un momento en que ya no estás vendiendo el producto, estás vendiendo la campaña. Cuando vas a lanzar una campaña tienes que conseguir tener apoyos suficientes antes de lanzarla porque si no, no vas a tener éxito. Y esto incluye pues, tener un vídeo estupendo, promociones en eventos, TechCrunch, etcétera. Y bueno, pues efectivamente pensábamos que esos costes eran elegibles dentro del programa ICEX Next, los incluimos y el ICEX los aprobó y nos cofinanciaron, pues creo recordar el 50%, me parece que es ICEX Next. Y esto incluía, por ejemplo, pues contratar expertos en Estados Unidos en campañas de crowdfunding. A mí me parece una experiencia relatar, ¿no? Que te ayuden a poner en valor una campaña en Kickstarter que además demuestra la flexibilidad, ¿no? que puede
que puede mostrar, ¿no? Yo no sé si esto no significa que ahora os lancéis a pedir al ICEX o financiéis campaña en Kickstarter, tendréis que hablar con ellos primero, no sé si estoy levantando aquí una liebre, pero el caso es que demuestra que hay posibilidades de hacer las cosas distintas y que eso que yo mismo he exigido a instituciones que sean flexibles en cuanto a estos nuevos modelos de negocio y tal, pues aquí está la prueba, ¿no? Creo que es una... Adelante. Esto no lo comentaba, es que nosotros hemos hecho muchas cosas con el ICEX y, por ejemplo, eso no sabíamos que se podía hacer y nos parece una chulada. O sea, es decir, es Nosotros lo hicimos sin saber si se podía hacer. Insisto que tampoco sé si se puede hacer o no. Pero de principio, a lo mejor, o sea, ICEX, o sea, como institución grande, y pues te puede dar como cierto respeto y decir, bueno, pues o papeleo, complicado, o sea, de fuera puede dar un poco ese principio de miedo. Pero después, en el caso de Kickstarter, a nosotros nos ayudaron con una cosa bastante estúpida, pero que nos está matando la vida, que es, ganamos un concurso público en Estados Unidos, nos quedamos alucinados porque nos presentamos y lo ganamos, y de repente nos dijo, en este caso era el gobierno de Colorado, que teníamos un mes para finalizar, estaba haciendo la empresa en Estados Unidos y que nos iban a pagar en una cuenta americana. Entonces, nosotros teníamos todo preparado, pero dejamos lo del final, lo de hacer una cuenta en Estados Unidos, sin estar en Estados Unidos. Y de repente, ese proyecto para nosotros significaba fácil un 30% de la facturación, un posicionamiento estratégico que realmente nos cambió la vida, y nos encontramos que una semana antes no conseguíamos abrir una cuenta en Estados Unidos, de España. No teníamos, yo no era ciudadano americano y no podíamos abrirlo. Y ahí fue cuando dices, oye, un poco solos, ¿no? Pues llamo, ¿y a quién llamo? O sea, ¿quién pregunto? Llamo a un amigo, pero no teníamos. Y fue un poco, pues, en ese caso, el que teníamos una relación personal con gente de allí, que le dijimos, oye, echarnos una mano. Y de repente, pues, el ICEX con la Cámara de Comercio nos puso de repente con una persona de un banco de Estados Unidos de muy alto nivel y nos lo solucionó en un día. Cuando yo estaba cogiendo con un billete para viajar, hablando con el banco de Silicon Valley y no funcionaba. Entonces, es un ejemplo de decir, oye, no, le perdimos un poco ayudan en cosas que son formales, financiación, pero un poco cuando estás internalizando, y en nuestro caso éramos más pequeñitos, estábamos un poco solos y aprendiendo, ostras, es el estilo de cosas de día a día que también te pueden ayudar muchísimo a aprender a hacer las cosas. Y al final hicimos la cuenta y conseguimos entregar el proyecto. O sea que En nuestro caso, con diferencia, lo mejor que ha podido, o sea, nosotros hemos sido empresa PIPE, todo lo que se puede ser en el ICEX lo hemos sido, pero con diferencia yo creo que lo más bonito o lo más útil que ha hecho por nosotros es una cosa que llaman el Spain Tech Center, es como una oficina de apoyo al empresario, que por cierto lo llamamos emprendedor para no llamarlo empresario, pero son la misma cosa, está allí simplemente para que cuando tú llegas tu vida sea fácil, ¿no? O sea, puedas tener un teléfono, una cuenta corriente, todo ese tipo de cosas. Llegar allí, como nosotros íbamos con poco tiempo, con pocos recursos, y encontrarte que hay un tío para hacer lo que tú necesites. O sea, a mí me han acompañado personalmente a comprar un teléfono, que yo iba con mi roaming pagando como todo tal. No, este tío te lleva, te compra el teléfono, se vuelve contigo. O sea, desde ese detalle hasta tu labor de consultoría, de cuidado con este tipo de empresas que van buscando o sea, te lo hacían todo fácil, digamos que te quitaban toda la basura de en medio para que tú pudieras estar concentrado en el negocio, ¿no? Y eso, así por las buenas, encontrártelo, un espacio de trabajo, un tal, para nosotros no tuvo precio en ese momento, ¿no? Antonio, además, tú me contabas antes un aspecto curioso, y es que vosotros no tenéis sede, en este caso en Estados Unidos, pero sin embargo sí que estáis vendiendo, sí que estáis haciendo contratos y demás, ¿no? Bueno, es lo que decía antes de la internacionalización low cost. O sea, nosotros, lo que todo el mundo te cuenta es tú tienes que venir aquí, abrir una empresa, empezar a pagar abogados, los abogados son carísimos, etcétera, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, pues vamos a esperar a que un cliente lo diga, y cuando un cliente diga que tengo que tener una cuenta aquí, y porque a nosotros no nos ha pasado todavía eso, ¿no? Pues lo iremos haciendo. Hace 2 años que vendemos allí y nunca nadie nos ha pedido ni que seamos una sociedad americana, ni que tengamos una cuenta en Estados Unidos. O sea, es un mundo más de tecnología, más de si tú me resuelves esto, el resto de cosas me dan un poco igual. Entonces allí tenemos un puesto de trabajo en el Spain Tech Center, gracias a ellos. O sea, podemos tener una dirección allí que a ellos les genera mucha tranquilidad. Tenemos un número de teléfono allí y un par de personas, pero que trabajan a comisión. Es decir, nuestros gastos fijos allí son
$300 al mes. O sea, es posible hacerlo de forma muy barata. Sospecho que vamos bien de tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere elevar alguna cuestión. Si eso, pegáis un grito porque no... Tengo que estar girándome todo el tiempo hasta aquí, lo siento por esta parte. Mira, por aquí hay una pregunta. Sí, gracias. Hola, yo os quería preguntar sobre clientes en Latinoamérica, que creo que tenéis varios. Yo trabajo en una startup y tenemos clientes allí y nos están pidiendo financiación. Y tenemos complicado el tema de la financiación, porque los bancos nos dicen que a clientes de Latinoamérica no financian, no nos ponen ni en contacto con bancos de allí. ¿Cómo estáis solucionando ese tema y si lo tenéis? Sí, nosotros tenemos parte de nuestro trabajo Nosotros tenemos parte de nuestro mercado importante en Latinoamérica. O sea que en principio toda esa parte la gestionábamos desde Madrid. Y luego en nuestro caso nuestros clientes son todo lo que hemos trabajado han sido con ministerios de cultura, de educación, con fundaciones. Entonces es un poco diferente, no hemos tenido tampoco esa necesidad. No. Yo conozco algún caso, en este caso, que es lo obvio, trabajar con bancos locales, que tampoco es tan fácil, pero es la única, vamos, desde lo que yo conozco es las pocas salidas que tienes. Es cierto que no es fácil y además menos para una startup, pero en los casos que conozco de financiación es que es la única manera. Yo aportaría... Hola. Yo aportaría... Hola, ahora. Yo aportaría una cosita más. Precisamente a Digital organizó hace 2 o 3 semanas un panel muy interesante sobre FinTech y los bancos no son la única alternativa de financiación. Antes estábamos hablando de crowdfunding, puede ser una opción interesante, pero también hay muchas empresas que están en el mundo del P2P lending, micropréstamos, microcréditos entre particulares, neteo. La forma de financiar está cambiando. De hecho, esto es un challenge para los bancos, así que creo que son opciones que también se pueden contemplar. Así que me temo que los scoring de riesgos siguen funcionando. O sea, en este caso estamos hablando de clientes Latinoamérica, o sea, de clientes en América Latina, no es tan fácil. No es tan fácil. Sí. No sé si hay alguna. Yo tengo una pregunta. Estamos hablando todo el tiempo estamos hablando de mercados como el mercado norteamericano. Es una obviedad. Pero ¿y Europa? Es decir, es curioso y esto nos pasa habitualmente. Es más complicado muchas veces ir a lo que sería nuestro mercado natural por proximidad que irnos al otro lado del charco, ¿no? Y es algo que, bueno, hombre, la América Latina, razones obvias, compartimos un idioma, pero es más complicado para muchas startups, para muchas empresas digitales españolas vender en Europa. De hecho, hay toda una estrategia de mercado único digital para poder resolver esto, pero no deja de ser curioso, ¿no? Bueno, yo voy a hacer unos comentarios con los que no voy a ganar amigos, pero precisamente tengo unos amigos que lo que dicen es que España está quebrada y Europa está quebrada. Esto no solo lo dice mi amigo que puede estar un poco loco, sino desde Qatar se tiene también esta perspectiva, ¿no? De estas políticas del Banco Monetario Europeo, etcétera y tal, pues no nos llegan a demasiado buen puerto. Pero me gustaría contar otra cosa más, que hace, pues no recuerdo ya cuánto, 3 o 4 semanas he estado en Tel Aviv y, bueno, haciendo un tour y visitando, conociendo un poco el ecosistema emprendedor allí. Y Israel hay quien lo define como el centro de I+D de Silicon Valley. Es decir, la innovación no se hace en Silicon Valley, se hace en Israel y lo venden en Estados Unidos. Entonces había, bueno, pues en algunas aceleradoras les preguntábamos que cómo veían ellos precisamente el mercado latinoamericano. Decían, el mercado latinoamericano es muy difícil. Es muy difícil, es mucho más fácil del mercado americano. Y quizá esto ayuda a responder a tu pregunta, ¿no? Cosas como apuntaba Antonio, bueno, el capitalismo se inventó allí, la forma de hacer negocios es totalmente diferente, consume mucho más que cualquier otro país y bueno, pues al final creo que es una cuestión de ¿para qué vender ya es difícil? Pues vamos al sitio que es más fácil, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, al final nosotros no hicimos ninguna diferenciación de Europa con respecto a otros sitios. En nuestro caso era más sencillo empezar en Latinoamérica porque nuestros contratos de distribución eran en principio para lenguaje español. Entonces fuimos al mercado español y luego la decisión de ir a Estados Unidos fue porque primero nos coloca globalmente para vender en cualquier país, sobre todo si trabajas en una empresa de nicho
En el momento en el que empezamos a aparecer en medios, en blogs, en comunicación en Estados Unidos, empezamos a recibir, pues desde Inglaterra nos empezaron a llamar, desde Australia. Fue un poco el sitio donde tienes que jugar para que se te conozca en el resto de sitios. Entonces Estados Unidos nos pareció más fuerte por eso y porque en nuestro caso el negocio de contenido digital, las grandes productoras o distribuidoras están casi todo en Nueva York. Luego a partir de ahí, el siguiente paso sí esperamos que sea Europa, aunque hemos visto que nuestro mercado es algo protector con empresas de fuera y protege a empresas locales. En el caso de Italia o de Francia, hemos tenido algunos contratos con administración que al final se nos han atascado porque es difícil siendo una empresa de fuera. Un mercado como el americano o el australiano nos ha resultado mucho más liberal para poder vender desde allí. Entonces, puede ser el paso más cercano, pero en nuestro caso nos intentamos guiar un poco por al final dónde consigo vender más rápido. Yo ya lo he dicho, ¿no? En mi opinión, el problema de Europa no es ya la quiebra, porque una quiebra con entusiasmo se resuelve, es la falta de entusiasmo, ¿no? O sea, Europa es vieja y llevamos muchos años viviendo bien y aquí estamos más buscando quién nos resuelva la vida que nosotros de resolver la del que tenemos al lado, ¿no? Allí la actitud es completamente diferente, ¿no? O sea, imaginaos lo que tiene que ser para una empresa en California que te venga a vender software un tío de España. O sea, es como si a nosotros nos viene un tío de Marruecos. ¿Y quién le compraría software a un tío de Marruecos? Yo no, yo tampoco, ¿vale? Ese sentido de clase, de élite europea, blanca, etcétera, allí no existe. Entonces, vender en Europa es un coñazo, es insoportable, es costoso, o sea, tiene todos los puntos negativos que se pueden tener, tiene poco margen y vender allí es justo lo contrario, ¿no? A nadie le importa quién eres, ni de dónde vienes, ni dónde has hecho tu software, si lo has hecho en un PC o en un de esto de bolitas. Si tú me traes una solución, te la compro y te la pago como a cualquiera, ¿no? Y ese sentido de la igualdad, de la iniciativa, eso aquí está perdido, ¿no? Entonces... Muy bien. Me dice Efren que no tenemos más tiempo. Muchas gracias, Celestino, Rodrigo, Antonio. Muchísimas gracias. Creo que ha sido interesante. Y nada más. Si alguna cosa queréis comentar con ellos, pues aquí están para vosotros. Gracias.